Vamos a ver ahora las consultas. Una consulta es una extracción selectiva de información de nuestra base de datos. Las vamos a hacer en modo de diseño. Clicamos en el icono de consultas y en este caso vamos a añadir las tres tablas. Las podemos organizar un poquito para que queden como nos guste. Me gusta que el alquiler esté en medio y las películas a la derecha. Aquí vemos los campos que habíamos definido en nuestras tablas. Vamos a ver un poco la pantalla de consultas. En campo se va a mostrar el campo que va a aparecer en la consulta. En alias es posible que queremos cambiar el nombre a ese nuevo campo. O bien en una consulta de campos calculados, como veremos posteriormente, le podemos poner un nombre al campo que estemos calculando. O en una consulta agrupada le podemos poner un nombre que sea más representativo de lo que representa la consulta. En tabla nos aparece la tabla a la que pertenece el campo. Orden nos va a permitir ordenar de forma ascendente o descendente la consulta por ese campo. Visible es por si queremos que el campo en cuestión sea visible o no sea visible en la consulta. En función podemos indicar que es una consulta agrupada y ver qué función queremos, que sea la suma, la media, el contar. Y en criterio vamos a poner los criterios, las condiciones que debe de tener los datos que aparezcan por pantalla. Vemos distintas filas en las que pone O. Eso quiere decir que si queremos que todos los criterios se cumplan al mismo tiempo, los tendremos que poner en la misma fila. Mientras que si queremos que se cumpla uno u otro, lo pondremos en distintas filas. Vamos a empezar por una consulta sencilla. Por ejemplo, una consulta que muestre el nombre, el DNI, la fecha de nacimiento, el domicilio y el título de las películas que se ha llevado un socio. Simplemente hemos clicado en cada uno de los campos y nos aparecen. Aquí vemos que nos aparece el campo que habíamos seleccionado y la tabla a la que pertenece el campo. Para ponerlo en marcha simplemente hay que clicar en ejecutar consulta. Vemos que nos aparecen los datos que teníamos en nuestra tabla que corresponden con los alquileres que hay. Una vez hemos comprobado que la consulta funciona correctamente, podemos guardarla. Guardar y la vamos a llamar consulta 1, aceptamos y cerramos la consulta. Y vemos que nos aparece aquí, en el apartado de consultas, en la pantallita aquí abajo. Para ponerla en marcha simplemente hacemos doble clic, se nos pone en marcha y nos aparece el listado con los datos que cumplen los criterios que habíamos especificado en la consulta. Vamos a ver otro tipo de consulta en modo diseño. Va a ser parecida. Podemos el alquiler, las películas y los socios. Dejemos el alquiler en medio. Vale, va a ser muy parecida a la anterior. Vamos a poner el DNI, el nombre, la fecha de nacimiento, el domicilio y el título de la película. En el caso anterior nos apareció un listado con todos los socios. Aquí en este caso teníamos pocos socios, no hay ningún problema. Pero ¿qué ocurre si tuviésemos un listado muy largo y solo nos interesase un socio en particular? Sería un problema. Entonces, para evitar eso, podemos poner en criterio dos puntos y ponemos un mensaje. Introduce DNI. ¿Qué nos va a hacer esto? Estas son las consultas paramétricas. Son unas consultas que ahora veremos que cuando la pongamos en marcha nos van a pedir un parámetro para poder ejecutarse. En criterio es importante el tema de los dos puntos y no dejar espacio entre las palabras que pongamos para el mensaje. La ponemos en marcha igual y aquí nos aparece entrada de parámetros, introduce DNI. Introducimos el DNI que nos interesa, por ejemplo el 123. Le damos a aceptar y nos aparecen solo los datos de las personas que cumplen, que tienen el DNI 123. Una vez hemos visto que nos funciona correctamente, la volvemos a guardar como en el caso anterior. La llamamos paramétrica. Aceptamos, la cerramos y cuando la ponemos en marcha
siempre nos va a pedir un valor del parámetro. En este caso vamos a poner, por ejemplo, el DNI 123. Digo, el 234, perdón. Y aquí nos aparecen los datos de la persona que tiene el DNI 234. Vamos a ver otra consulta en modo diseño. Va a ser parecida, pero en este caso vamos a tener dos criterios. Va a ser algo parecido. Ponemos el DNI, ponemos el nombre, la fecha de nacimiento, domicilio, el código de la película y el título. En este caso queremos que nos pida dos parámetros, el DNI y el código de la película. ¿Cómo lo haremos? En criterio ponemos dos puntos y el mensaje: introduce DNI. Y bajo del campo código de película introduce, ponemos barra baja, el código. Cuando la ponemos en marcha nos pide dos valores. Nos pide el código. Por ejemplo, introducimos el código 0 y el DNI ponemos el 123. Le damos a aceptar y nos aparece en este caso solo dos registros. En el caso anterior, cuando solo poníamos el DNI, nos aparecían tres. ¿Por qué? Porque uno de los códigos de película que se llevó Juan no tenía el código 0. Hacemos lo mismo de antes, la guardamos, la llamamos paramétrica 2, aceptamos y cerramos. Vamos a crear otra consulta. Ahora vamos a crear una consulta de campos calculados. Añadimos las tres tablas. Ya las tenemos. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, el DNI, el nombre, el precio de alquiler y el título de la película. Vale. Vamos a ver una consulta que nos calcule, por ejemplo, el IVA del alquiler, del precio del alquiler. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que el nombre del campo nuevo tiene que ser el mismo que tenemos en la tabla. Lo multiplicamos por 4 dividido 100. Lo hacemos más grande para que se pueda visualizar. Y el campo este lo llamamos IVA. La ponemos en marcha. Y nos aparece el IVA de los precios. Para esto hemos tenido que hacer un cambio, porque en el diseño de la tabla alquiler habíamos puesto que el campo precio alquiler era un numérico, pero decimales habíamos puesto 0. En este caso, como en las monedas los euros trabajan con 2 euros, modificamos la tabla en la vista de edición y le decimos que el número de decimales es 2. Ahora, por ejemplo, queremos saber cuál es el precio del alquiler más el IVA. Pues escribimos aquí el nombre del nuevo campo, precio alquiler más precio alquiler por 4 partido 100. Y esto lo llamamos, por ejemplo, precio más IVA. La ponemos en marcha y aquí tenemos la consulta resultante. Podríamos poner un parámetro también aquí y decirle que, por ejemplo, que nos introducir un DNI. Introduce DNI. La ponemos en marcha. Nos pide un DNI, por ejemplo, introducimos el 123 y en este caso nos aparecen solo los alquileres de la persona que tiene el DNI 123. Vamos a guardar la consulta esta de nuevo.
la llamamos campos calculados. Aceptamos. Podemos cerrar la consulta y aquí tenemos campos calculados. Si la ponemos en marcha desde fuera, ¿vale? Nos dice introduzca DNI, lo introducimos y nos aparecen como antes los datos de la persona que tiene el DNI 123. Vamos a ver ahora una consulta agrupada. Por ejemplo, ponemos alquiler, películas y socios, cerramos, cogemos, no lo llevamos. Vamos a ver el número de películas, por ejemplo, que se ha llevado un determinado socio. Ponemos el DNI y el nombre. Y también queremos saber, por ejemplo, cuánto dinero se ha gastado. Precio alquiler. Aquí le tenemos que decir que nos agrupe, por ejemplo, por DNI. Que nos cuente cuántas veces ha llevado. Y aquí que nos sume el dinero que se ha gastado. Aquí podemos poner, si no ponemos nada, aparecerá un mensaje raro, como vamos a ver. Con socios, nombre y suma alquiler, precio alquiler. Eso no se entiende bien. Lo que podemos poner aquí es, si aquí queremos saber las películas que se ha llevado, podemos poner pelis alquiladas. Y aquí dinero gastado. La ponemos en marcha y aquí nos aparece cada socio, cuántas películas ha alquilado y cuánto dinero se ha gastado. La guardamos, la llamamos de campos calculados. Perdón, agrupada. Aceptamos. Cosas a tener en cuenta. Una consulta agrupada también le podemos poner el parámetro que nos haga falta. Nos puede interesar solo que nos aparezcan los datos de un socio. Pues pondremos, por ejemplo, introduce DNI o introduce nombre, lo que queramos. Una consulta, vamos a abrirla en modo diseño, puede ser de una tabla o de una consulta. Da lo mismo de cómo se haga. ¿Vale? Si los datos están en consultas, pues tendremos que seleccionar consultas para poder realizarlas. Y ya está, no hay ningún problema más a la hora de realizar consultas.